Sofía sintió que cada letra del cartel gratis le quemaba la piel, mientras su padre la arrastraba por la calle donde todos la conocían. El apache que apareció de la nada con el mejor caballo del desierto no vino por lástima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El polvo levantado por el viento del norte cubría cada rincón de San Miguel de los Arcos como un manto de desesperanza. Era el verano de 1880 y el sol despiadado había convertido la tierra fértil en un desierto agrietado donde nada crecía salvo la miseria. Las calles del pueblo, bordeadas por edificios de adobe descoloridos, resonaban con el silencio pesado de quienes habían perdido la esperanza. En medio de ese paisaje desolado, un hombre caminaba con pasos lentos, arrastrando los pies como si cada uno pesara más que el anterior. Tomás Mendoza tenía 38 años, pero parecía haber envejecido 20 más en los últimos 6 meses. Su rostro curtido por el sol y la preocupación mostraba surcos profundos alrededor de los ojos y la boca. La camisa de algodón que llevaba, alguna vez blanca, ahora estaba manchada de sudor y tierra. Los pantalones de mezclilla, remendados en las rodillas, colgaban sueltos de su cintura adelgazada. Había sido un hombre orgulloso, un ranchero trabajador que se levantaba antes del amanecer y no descansaba hasta que el último animal estuviera alimentado, pero la sequía no respeta el orgullo ni el trabajo duro. Detrás de él, con pasos pequeños y temerosos, caminaba Sofía. La niña de 12 años tenía el cabello negro y liso, recogido en 2 trenzas que le caían sobre los hombros delgados. Sus ojos color café, grandes y expresivos, estaban enrojecidos por las lágrimas que se negaba a derramar. Vestía un sencillo vestido de algodón color azul desteñido, el único que le quedaba después de que su padre tuviera que vender todo lo demás. En su pecho, atado con una cuerda áspera que le irritaba la piel, colgaba un cartel de madera pintado con letras toscas. Gratis. La palabra quemaba más que el sol del mediodía, más que el hambre que había conocido en las últimas semanas, más que las miradas de lástima de los vecinos que los observaban desde las ventanas entornadas de sus casas. Sofía mantenía la cabeza gacha, contando las piedras del camino para no tener que ver los rostros de quienes alguna vez fueron sus amigos, sus maestros, las personas que conocía desde que nació en este pueblo, que ahora la veía como una carga que alguien debía tomar. Tomás se detuvo frente a la cantina de don Rodrigo. El edificio de 2 pisos era el más alto del pueblo, y su fachada recién pintada contrastaba con la miseria circundante adentro. Los hombres bebían para olvidar sus propios problemas. Afuera, un grupo de comerciantes discutía sobre los precios del ganado que nadie podía comprar. Todos se callaron cuando vieron al par aproximarse. El silencio se expandió como una ola, sofocante y pesada. ¿Hay alguien que pueda darle un hogar a mi hija? La voz de Tomás se quebró al pronunciar estas palabras. No era una pregunta, era una súplica arrancada desde lo más profundo de su alma destrozada. Es buena niña, sabe cocinar, limpiar, cuidar animales. Aprende rápido, no pide mucho, solo necesita un techo y comida. Nadie respondió. Los hombres bajaron la mirada hacia sus botas polvorientas. Las mujeres que observaban desde los balcones se retiraron hacia las sombras de sus hogares. Un comerciante tosió incómodo y murmuró algo sobre tiempos difíciles. Otro hizo un gesto con la mano como si espantara una mosca molesta y se alejó. La vergüenza y el rechazo cayeron sobre Tomás como piedras, pero no se movió. No podía. Esta era su última opción. Sofía levantó la vista por primera vez. Sus ojos buscaron los de su padre, suplicando sin palabras que detuviera esta humillación. Pero Tomás no podía mirarla.
Si lo hacía, si veía el dolor reflejado en esos ojos que tanto se parecían a los de su difunta esposa, se derrumbaría allí mismo, y no podía permitirse ese lujo, no cuando la vida de su hija dependía de su fortaleza. Mi rancho se secó, continuó Tomás, ahora dirigiéndose a nadie y a todos al mismo tiempo. Su voz temblaba, pero se mantenía firme, como un árbol viejo resistiendo la última tormenta. Perdí todo el ganado, no hay agua, no hay cosecha, no hay dinero. He vendido cada herramienta, cada mueble, hasta el anillo de bodas de mi esposa. Ya no me queda nada que dar excepto mi orgullo, y ese lo dejé enterrado junto a ella hace 3 meses, cuando tuve que vender su cruz del cementerio para comprar harina. Un murmullo recorrió la calle. Algunos sacudieron la cabeza con compasión genuina, pero nadie dio un paso adelante. Los tiempos eran duros para todos. Cada familia luchaba por su propia supervivencia. Nadie tenía espacio ni recursos para alimentar otra boca, especialmente la de una niña que pronto sería mujer y necesitaría dote, protección, futuro. «No le pido caridad», insistió Tomás. Y ahora sí, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas, brillando bajo el sol inclemente. «Le pido a alguien que le dé la oportunidad que yo ya no puedo ofrecerle, que la trate con bondad, que le enseñe a leer si puede, que no la deje morir de hambre como yo estoy dejando que muera ahora». Sofía sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era el orgullo, que ya había sido pisoteado. No era el miedo, que se había convertido en su compañero constante. Era algo más profundo, más doloroso. Era la comprensión terrible y adulta de que su padre, el hombre más fuerte que conocía, estaba completamente derrotado, y que ella, con sus 12 años, era la razón de su derrota final. El viento sopló entonces, levantando remolinos de polvo que danzaban entre los edificios como fantasmas burlones. El cartel golpeó contra el pecho de Sofía con un sonido hueco que resonó en el silencio. Y en ese momento, cuando la desesperación había alcanzado su punto más oscuro, cuando padre e hija estaban al borde del abismo, un sonido diferente cortó el aire. El relincho fuerte y claro de un caballo magnífico. Todas las cabezas se giraron hacia el sonido. Desde el extremo norte de la calle principal, donde el camino polvoriento se perdía entre las colinas áridas, emergió una figura que parecía surgir de otra época, de otro mundo. Montado en un caballo pinto de pelaje blanco y manchas negras que brillaban como obsidiana bajo el sol, un hombre avanzaba con la elegancia natural de quien ha nacido sobre una silla de montar. Era un apache. Eso quedó claro desde el primer instante. Su cabello negro azabache caía suelto hasta los hombros, sujeto únicamente por una banda de cuero decorada con cuentas turquesa. Su rostro, de pómulos altos y rasgos marcados, mostraba la serenidad de las montañas antiguas. No era joven. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de muchos inviernos vividos, pero tampoco viejo. Vestía una camisa de ante color crema, pantalones de cuero oscuro y botas altas que habían recorrido miles de kilómetros. En su cintura, un cinturón ancho con incrustaciones de plata sostenía una funda de cuchillo, no de pistola. No llevaba armas de fuego, pero nadie que lo mirara dudaría de su capacidad para defenderse. El murmullo que recorrió la calle fue inmediato. Los comerciantes retrocedieron instintivamente. Las mujeres en los balcones desaparecieron tras las cortinas. Don Rodrigo, el dueño de la cantina, se asomó por la puerta batiente con una mano cerca de la escopeta que guardaba detrás de la barra. La tensión en el aire cambió de naturaleza, pasando de la vergüenza incómoda al miedo primitivo. Los apaches no eran bienvenidos en San Miguel de los Arcos.
No desde el ataque de hacía 5 años, cuando una banda de renegados había quemado 3 granjas en las afueras del pueblo. No importaba que aquellos responsables hubieran sido cazados y ejecutados por su propia tribu. No importaba que la mayoría de los apaches vivieran pacíficamente en sus territorios ancestrales, comerciando ocasionalmente con los mexicanos. El miedo no entiende de matices ni de justicia. Pero el hombre que ahora desmontaba con movimientos fluidos frente a Tomás y Sofía no parecía preocupado por la hostilidad que lo rodeaba. Sus ojos oscuros, profundos como pozos antiguos, se posaron primero en el cartel que colgaba del pecho de la niña, luego en el rostro demacrado de Tomás, después en las lágrimas que Sofía ya no podía contener. Y en su mirada, para sorpresa de todos los que observaban, no había juicio ni desprecio, había comprensión. ¿Es tu hija?, preguntó en un español perfecto, con apenas un leve acento que delataba que no era su lengua materna. Su voz era grave, tranquila, como el rumor de un río profundo. Tomás parpadeó, sorprendido de ser interpelado directamente. Asintió con la cabeza, incapaz de encontrar su voz. El apache se acercó un paso más. Sofía se encogió instintivamente contra su padre, pero el hombre se detuvo a una distancia respetuosa. ¿Por qué la ofreces así? No había acusación en sus palabras, solo curiosidad genuina, como si realmente quisiera entender. No tengo nada más que darle, respondió Tomás finalmente, su voz apenas un susurro ronco. Ni comida, ni techo, ni futuro. Si alguien puede cuidarla mejor que yo, entonces debo dejarla ir. Eso es lo que hace un padre que ama a su hija. Renuncia a ella para salvarla. El apache asintió lentamente, como si esas palabras confirmaran algo que ya sabía. Se quedó en silencio por un momento tan largo que algunos de los espectadores comenzaron a inquietarse. Don Rodrigo dio un paso al frente, la mano ahora claramente sobre la culata de su escopeta. «Largo de aquí, indio», gruñó. «No queremos problemas en nuestro pueblo». El apache ni siquiera lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en Tomás con una intensidad que parecía penetrar hasta el alma. Cuando habló, sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que alcanzarían a todos los presentes. «Conozco tu dolor», dijo simplemente. «Yo también tuve una hija». El uso del pasado no pasó desapercibido. Tomás alzó la vista, encontrándose con esos ojos oscuros por primera vez. Y lo que vio allí no fue la mirada de un extraño o un enemigo, sino la de alguien que había caminado por el mismo infierno y había sobrevivido para contar la historia. «Tenía su edad», continuó el apache, y ahora su voz llevaba el peso de una tristeza antigua pero no olvidada. Cabello oscuro como la noche, risa como el canto de los pájaros al amanecer. La enfermedad se la llevó hace 3 inviernos. Mi esposa murió con ella, no pude salvarlas. Tenía medicina apache, medicina mexicana, rezos en 2 lenguas, pero no fue suficiente, nunca fue suficiente. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse para escuchar. Sofía levantó la vista mirando al extraño con ojos nuevos. No veía un salvaje o una amenaza. Veía el dolor reflejado, multiplicado. Veía a alguien que entendía. Por eso sé, continuó el apache con voz firme, que un hombre capaz de hacer lo que estás haciendo, humillarse, destruir su orgullo, caminar por su pueblo con su hija marcada como mercancía, es un hombre que ama con todo su corazón. Y un hombre así no merece perder a su hija. Merece la oportunidad de mantenerla a su lado. Dio media vuelta y caminó hacia su caballo. Los espectadores se tensaron, esperando que montara y se fuera. Pero en lugar de eso, el apache tomó las riendas del magnífico animal y regresó. El caballo lo seguía con la obediencia de quien confía completamente en su amo. «Este es Trueno de Plata»,
dijo el apache, acariciando el cuello del animal con afecto evidente. Es el mejor caballo de mi manada. Vale más que todas las casas de esta calle juntas. Rápido como el viento, fuerte como la montaña, leal hasta la muerte. Con él podrías viajar a la ciudad, buscar trabajo, comenzar de nuevo. Extendió las riendas hacia Tomás, quien las miró como si fueran una ilusión que desaparecería si las tocaba. «No puedo aceptar esto», murmuró Tomás, aunque sus manos temblaban con el deseo de tomar las riendas. «Es demasiado. No tengo nada con qué pagarte, ni ahora ni nunca». El apache sonrió levemente, una expresión que transformó su rostro severo en algo más cálido, más humano. «No estoy vendiendo, estoy dando. Hay una diferencia». «¿Por qué?». La pregunta salió de los labios de Tomás como un grito ahogado. «No me conoces, no nos conoces, somos extraños». «Porque alguien me ayudó una vez», respondió el apache, y sus ojos se perdieron por un momento en recuerdos lejanos. «Cuando mi esposa y mi hija murieron, un viejo sacerdote mexicano del pueblo donde vivíamos me dio refugio, me alimentó cuando yo no quería comer, me obligó a seguir viviendo cuando yo solo quería unirme a ellas en el otro mundo. Me dijo algo que nunca olvidé: la bondad no es una deuda que se paga de vuelta, es una semilla que se siembra hacia adelante». Se acercó más a Tomás y colocó las riendas firmemente en sus manos resistentes. «Tú siembras ahora para ella», dijo, señalando a Sofía con un gesto de cabeza. Tomás cerró los dedos alrededor del cuero suave de las riendas. El caballo resopló suavemente, como si aprobara el intercambio. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la humillación pública finalmente se desbordaron sin vergüenza. Cayeron sobre sus mejillas, sobre su camisa sucia, sobre las riendas que sostenía como si fueran la salvación misma. «No sé qué decir», susurró. «No digas nada», respondió el apache. «Solo prométeme una cosa: cuando tu hija crezca, cuando sea mujer fuerte y libre, enséñale a tender su mano a quien lo necesite, esa será tu pago». Sofía, que había permanecido en silencio observando todo con ojos enormes, dio un paso vacilante hacia el apache. Levantó sus pequeñas manos hacia el cartel que colgaba de su pecho y lo arrancó con un tirón decidido. La cuerda áspera dejó una marca roja en su piel, pero no le importó. Sostuvo el cartel por un momento, mirando esa palabra horrible: gratis. Luego, con toda la fuerza que su cuerpo delgado pudo reunir, lo arrojó al suelo y lo pisoteó hasta que la madera se astilló. El apache la observó con una expresión de aprobación. Luego se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. «¿Cómo te llamas, pequeña?» «Sofía», respondió ella con voz temblorosa pero clara. «Sofía Mendoza». «Yo soy Halcón Nocturno», dijo él. «Es el nombre que me dio mi pueblo. Pero el sacerdote que me salvó me llamaba Mateo. Puedes llamarme como prefieras». «Mateo», repitió Sofía, probando el nombre en su lengua. «Suena menos solitario». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Halcón Nocturno. «Tienes sabiduría más allá de tus años». Se incorporó y se giró hacia el caballo. De una de las alforjas de cuero colgadas a los lados de la silla de montar, extrajo un paquete envuelto en tela. Lo desenvolvió con cuidado, revelando cecina seca, tortillas, un pequeño saco de frijoles y, para sorpresa de todos, varias monedas de plata que brillaron bajo el sol. «Para el camino», explicó, colocándolo todo en las manos de Tomás, que ya no podía hablar de la emoción. «Hay un rancho a 2 días de viaje hacia el este. El dueño se llama Don Sebastián Córdoba. Es viejo y necesita ayuda. Dile que Halcón Nocturno te envía. Él me debe un favor desde hace años. Te dará trabajo, techo y comida, para los dos». La multitud, que había permanecido en silencio observando esta escena extraordinaria, comenzó a murmurar, algunos con asombro, otros con vergüenza evidente. Don Rodrigo bajó lentamente su mano de la escopeta,
su rostro rojo de una emoción que no sabía nombrar. Una mujer mayor, doña Catalina, que había sido maestra de Sofía antes de que la escuela cerrara por falta de fondos, se adelantó desde su puesto de observación. En sus manos llevaba una manta tejida, pesada y cálida. Se acercó a Sofía y la envolvió con ella, como pidiendo perdón silencioso por no haber dado un paso adelante cuando más se necesitaba para las noches frías, murmuró la anciana, con lágrimas en sus ojos nublados. No es mucho, pero es perfecto, respondió Sofía, abrazando la manta contra su pecho. Gracias, doña Catalina. Otros comenzaron a acercarse entonces, como si la barrera invisible que los había mantenido paralizados finalmente se hubiera roto. Un comerciante ofreció un sombrero para proteger a Tomás del sol. Una joven madre trajo una cantimplora llena de agua fresca. Un anciano entregó un pequeño cuchillo en su vaina. Para el camino, nunca se sabe. Halcón Nocturno observaba todo con expresión inescrutable. Cuando finalmente los regalos cesaron y la multitud retrocedió, se acercó una última vez a Tomás. La vergüenza que sentiste hoy, dijo en voz baja, solo para él, la convertirás en fuerza, y tu hija nunca lo olvidará. Le enseñaste la lección más importante, que amar a alguien a veces significa estar dispuesto a renunciar a ellos. Pero también le mostraste que el mundo, por oscuro que parezca, todavía tiene luz. Tomás extendió su mano hacia Halcón Nocturno, pero el apache la rechazó con un gesto suave. En su lugar, colocó su mano sobre el corazón del hombre, luego sobre el suyo propio. Era un saludo de su pueblo, una forma de decir que sus espíritus se habían reconocido. «Cuídala bien», dijo Halcón Nocturno, «y cuídate tú también. Un padre roto no puede criar una hija completa». Sin esperar respuesta, se alejó caminando hacia el norte, de donde había venido. No miró atrás. Sus pasos eran firmes, decididos, y en pocos minutos su figura se desvaneció entre el resplandor del sol y el polvo del camino. Había llegado como una tormenta inesperada y se marchaba como el viento, sin avisar, sin pedir reconocimiento, dejando tras de sí un mundo transformado. Sofía lo observó hasta que desapareció completamente. Algo en su pecho, algo que había estado apretado y doloroso desde que su padre atara el cartel a su cuerpo, finalmente se aflojó. Respiró profundo, el aire entrando a sus pulmones con una claridad que había olvidado. Se giró hacia su padre, que aún sostenía las riendas del caballo, como si temiera despertar de un sueño. «Papá», dijo suavemente, tomando su mano libre, «debemos irnos antes de que oscurezca». Tomás parpadeó, saliendo de su aturdimiento. Miró a su hija. Realmente la miró, como si la viera por primera vez después de semanas perdido en su propia desesperación. Los ojos de Sofía no mostraban rencor ni reproches, solo mostraban amor y la determinación silenciosa de seguir adelante juntos. «Lo siento», murmuró Tomás, su voz quebrándose de nuevo. «Dios mío, Sofía, lo siento tanto. Nunca debí». «Ya pasó», lo interrumpió ella con firmeza impropia de sus 12 años. «Ya pasó, papá. Ahora tenemos un caballo, comida y un lugar a donde ir. Eso es más de lo que teníamos esta mañana». Don Rodrigo se acercó entonces, con pasos cautelosos, como si se aproximara a un animal herido. En sus manos llevaba una botella de agua fresca y un pedazo de pan envuelto en tela limpia. «Para el viaje», ofreció, evitando los ojos de Tomás. La vergüenza teñía su voz. «Y Mendoza, lo que hice, no debía apuntar mi arma a ese hombre. Él demostró más honor en 10 minutos que yo en toda mi vida». Tomás aceptó los regalos con un asentimiento silencioso. No había palabras para este momento, para esta comunidad que había observado sin actuar, hasta que un extraño les mostró el camino. Pero tampoco había tiempo para rencores. El sol ya comenzaba su descenso hacia el horizonte
y tenían un largo camino por delante. Padre e hija montaron a trueno de plata, Sofía delante y Tomás detrás, sosteniendo las riendas con manos que temblaban no de miedo, sino de algo parecido a la esperanza. El caballo era tan fuerte como había prometido Halcón Nocturno, llevando a ambos sin esfuerzo aparente. Cuando salieron del pueblo, algunos habitantes salieron a despedirse, no con palabras ruidosas ni promesas vacías, sino con gestos silenciosos, una mano alzada, una inclinación de cabeza, el brillo de lágrimas en ojos arrepentidos. El camino hacia el este serpentea entre colinas bajas, cubiertas de matorrales resecos, y cactus que desafiaban la sequía con su persistencia espinosa. El sol, aunque descendiendo, aún golpeaba con fuerza, pero la brisa comenzaba a traer un alivio tímido. Trueno de Plata avanzaba con paso seguro, como si conociera el camino incluso sin que lo guiaran. Durante la primera hora, ninguno habló. El trauma reciente pesaba entre ellos como una presencia física, pero gradualmente el ritmo constante del caballo, el crujido de la tierra bajo sus cascos y el canto distante de un ave nocturna comenzaron a tejer un manto de paz sobre sus almas maltratadas. ¿Crees que volveremos a verlo?, preguntó Sofía finalmente, rompiendo el silencio. No necesitaba especificar a quién se refería. No lo sé, hija, respondió Tomás con honestidad, pero creo que él no busca gratitud ni reconocimiento. Hombres como él hacen lo que deben y siguen adelante. ¿Por qué crees que nos ayudó realmente?, insistió Sofía. Quiero decir, la historia de su hija fue triste, pero había mucha gente en el pueblo. ¿Por qué nosotros? Tomás reflexionó sobre la pregunta mientras guiaba al caballo alrededor de una roca grande que bloqueaba parcialmente el sendero. Creo, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, que él vio en nosotros algo que reconoció, no solo dolor o necesidad. Eso está en todas partes. Vio amor. Vio a un padre dispuesto a destruirse para salvar a su hija. Y quizás eso le recordó lo que él hubiera hecho por la suya si hubiera tenido la oportunidad. Sofía asintió, apretando la manta que doña Catalina le había dado. Entonces debemos honrar su regalo, ¿verdad? Viviendo bien, siendo buenos. Sí, acordó Tomás, y por primera vez en meses, algo parecido a una sonrisa tocó sus labios. Exactamente eso. Cuando el sol finalmente se hundió detrás de las montañas lejanas, pintando el cielo de naranja y púrpura, encontraron un pequeño claro protegido entre rocas donde acampar. Tomás encendió un fuego con la habilidad de quien ha vivido toda su vida en el campo, y pronto las llamas crepitaban alegremente, ahuyentando las sombras crecientes. Compartieron la cecina y las tortillas que Halcón Nocturno les había dado, cada bocado sabiendo mejor que cualquier banquete que hubieran probado antes. La mañana del segundo día amaneció con un cielo despejado que prometía otro día de calor implacable. Tomás despertó antes del alba, como había sido su costumbre durante toda su vida de ranchero. Por un momento, desorientado entre el sueño y la vigilia, olvidó dónde estaba. Luego sintió el suelo duro bajo su espalda. Oyó el respirar tranquilo de Sofía envuelta en la manta junto a él, y el resoplo suave de Trueno de Plata atado a un arbusto cercano. La memoria regresó como una ola. El cartel, la humillación, el apache, la esperanza renovada. Se levantó con cuidado para no despertar a su hija y caminó hacia una pequeña elevación rocosa. Desde allí podía ver el camino que habían recorrido el día anterior y el que les esperaba por delante. El paisaje era vasto, aparentemente infinito, con colinas que ondulaban hacia el horizonte como las olas de un océano petrificado. En la distancia, las montañas se alzaban como guardianes silenciosos. Por primera vez en meses, Tomás rezó.
no con palabras elaboradas ni fórmulas aprendidas en la iglesia, sino con la honestidad desnuda de un hombre que ha tocado fondo y ha encontrado una mano extendida en la oscuridad. «Gracias», murmuró al cielo que comenzaba a teñirse de rosa, «por halcón nocturno, por trueno de plata, por esta segunda oportunidad. No la desperdiciaré, te lo prometo». Cuando regresó al campamento, Sofía ya estaba despierta, peinando su cabello con los dedos y tratando de rehacer sus trenzas. Tomás se arrodilló a su lado. «Déjame ayudarte», ofreció suavemente. Sofía le entregó las tiras de tela que usaba para atar sus trenzas. Las manos de Tomás, acostumbradas al trabajo rudo, se movían con torpeza al principio. Habían sido las manos de su esposa, Rosa, las que siempre peinaban a Sofía, pero poco a poco encontró el ritmo y pronto las trenzas estaban completas, no perfectas, pero hechas con amor. «Mamá hubiera estado orgullosa de ti ayer», dijo Sofía de repente, su voz apenas un susurro. Tomás se quedó inmóvil, las manos aún en el cabello de su hija. «¿Por qué dices eso?» «Por intentar salvarme», respondió Sofía, girándose para mirarlo. «Sé que fue horrible, sé que te dolió más que a mí, pero lo hiciste porque me amas. Y mamá siempre decía que el amor verdadero no es fácil, es lo que haces cuando todo lo demás ha fallado». Tomás abrazó a su hija entonces, fuertemente, como si temiera que el viento pudiera arrebatársela. Sofía le devolvió el abrazo con igual fuerza y por un largo momento permanecieron así, padre e hija, sanando juntos las heridas que el mundo les había infligido. Continuaron su viaje después de un desayuno frugal de tortillas secas, ablandadas con agua y un poco de cecina trueno de plata. Parecía incansable, manteniendo un trote constante que devoraba kilómetros sin fatigarse. El sol ascendía lentamente y con él vino el calor familiar del desierto mexicano. A media mañana divisaron humo a la distancia. Tomás tensó las riendas instintivamente, cauteloso. Podía ser otro viajero, un campamento apache o algo más peligroso. Los caminos no eran seguros en estos tiempos de sequía y desesperación. La necesidad convertía a hombres honestos en bandidos. «Quédate cerca de mí», murmuró a Sofía, quien asintió sin decir palabra. A medida que se acercaban, el origen del humo se reveló. Una pequeña carreta volcada al lado del camino, con una rueda rota. Junto a ella, una mujer de edad avanzada intentaba sin éxito enderezar el vehículo. Su cabello gris estaba recogido en un moño despeinado y su vestido, aunque limpio, mostraba los remiendos de alguien que ha conocido tiempos mejores. «¿Necesita ayuda, señora?», llamó Tomás, manteniendo una distancia prudente. La mujer se enderezó, llevándose una mano a la espalda con un gesto de dolor. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con inteligencia. «Bendito seas, hijo. Mi marido fue a buscar ayuda al pueblo más cercano hace horas, pero mis viejos huesos no pueden esperar tanto». Tomás desmontó y evaluó la situación. La carreta no era pesada, principalmente cargada con lo que parecían pertenencias personales y algunas gallinas en jaulas de madera que cacareaban indignadas. Con la ayuda de trueno de plata y algo de ingenio, logró enderezarla y asegurar temporalmente la rueda rota con cuerdas y ramas. «No durará mucho», advirtió, «pero debería aguantar hasta que encuentre a su esposo o llegue al pueblo». La anciana tomó sus manos con gratitud, sus ojos llenándose de lágrimas. «Eres un buen hombre. Que Dios te bendiga a ti y a tu hermosa hija». Sofía, que había estado observando en silencio, sonrió ante el elogio. La mujer rebuscó en una de las cajas de la carreta y extrajo un pequeño paquete envuelto en papel. «Llévense esto», insistió. «Es pan dulce que horneé ayer. No es mucho, pero es lo que puedo ofrecer». Tomás vaciló, pero la mirada firme de la mujer no aceptaba negativas. Aceptó el regalo con agradecimiento.
Mientras se alejaban de la anciana, que los despedía con la mano agradecida, Sofía desenvolvió el paquete de pan dulce. El aroma a canela y azúcar inundó el aire, tan dulce y reconfortante que por un momento ambos cerraron los ojos, transportados a tiempos mejores, cuando tales lujos no eran rarezas, sino parte de la vida cotidiana. La bondad se siembra hacia adelante, murmuró Sofía, repitiendo las palabras de Halcón Nocturno. Eso es lo que acabas de hacer, papá. Tomás asintió, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. No era orgullo exactamente, sino algo más profundo. Propósito quizás, o redención. El resto del día transcurrió sin incidentes. Compartieron el pan dulce durante el almuerzo, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Trueno de Plata los llevaba fielmente. Y Tomás comenzó a comprender por qué Halcón Nocturno había valorado tanto a este animal. No era solo su fuerza o velocidad, sino su espíritu. Había una nobleza en la forma en que el caballo llevaba la cabeza alta, en cómo respondía al menor toque de las riendas, en su paso seguro incluso en terreno difícil. Al atardecer del segundo día, el paisaje comenzó a cambiar. Las colinas áridas gradualmente daban paso a un terreno más generoso. Aparecieron árboles dispersos, señales de que había agua subterránea. El pasto, aunque seco, era más abundante. Y finalmente, justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, divisaron el rancho. Era más grande de lo que Tomás había esperado. Un conjunto de edificios de adobe se extendían alrededor de un patio central. La casa principal, de 2 pisos, mostraba un mantenimiento cuidadoso. Los corrales estaban bien construidos, albergando ganado que, aunque flaco por la sequía, parecía saludable. Un molino de viento chirriaba suavemente, bombeando agua de un pozo profundo. Había vida aquí, trabajo, continuidad. Un hombre salió de la casa principal cuando los vio aproximarse. Era alto, de espaldas anchas pese a su edad avanzada. Su cabello completamente blanco contrastaba con su piel bronceada por décadas bajo el sol. Vestía con la sencillez práctica de un ranchero: camisa de algodón, pantalones resistentes, botas gastadas pero bien cuidadas. Sus ojos, azules y penetrantes, evaluaron a los recién llegados con la cautela de quien ha vivido lo suficiente para no confiar ciegamente. «Buenas tardes», saludó Tomás, desmontando con cuidado y ayudando a Sofía a bajar. «Busco a don Sebastián Córdoba». «¿Lo has encontrado?», respondió el anciano, sin moverse de su posición en el porche. «¿Y tú eres?» «Tomás Mendoza, de San Miguel de los Arcos, y esta es mi hija, Sofía». Tomás respiró hondo, preparándose para el momento crucial. «Halcón Nocturno me envió. Dijo que usted le debía un favor». El cambio en la expresión de don Sebastián fue instantáneo. La cautela se transformó en asombro, luego en algo parecido a la reverencia. Descendió los escalones del porche con pasos rápidos que contradecían su edad. «¿Halcón Nocturno?», repitió, deteniéndose frente a ellos. «Mateo te envió. ¿Dónde estás? ¿Está bien?» «Está bien», aseguró Tomás. «Apareció en mi pueblo hace 2 días. Yo estaba en una situación desesperada. Él me dio su caballo, provisiones y me dirigió aquí». Don Sebastián observó a Trueno de Plata con expresión de incredulidad. «Ese caballo, ese es su mejor animal, su compañero. Dios mío, ¿qué situación podría moverlo a entregar a Trueno de Plata?». La vergüenza volvió a colorearse en el rostro de Tomás, pero antes de que pudiera responder, Sofía dio un paso adelante. Con la valentía de quien ya no tiene nada que perder, habló con claridad. «Mi padre estaba dispuesto a regalarme para salvarme del hambre», dijo, su voz sin temblor. «Caminó conmigo por todo el pueblo con un cartel que decía gratis, colgando de mi pecho. Halcón Nocturno lo vio, y en lugar de juzgarnos, nos salvó». El silencio que siguió fue pesado. Don Sebastián miró a Tomás, luego a Sofía,
Procesando lo que acababa de escuchar, sus ojos se llenaron de lágrimas que no trató de ocultar. «Típico de Mateo», murmuró finalmente, «siempre encontrando a quienes más lo necesitan». Se enderezó, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Hace 8 años, mi nieto enfermó de una fiebre terrible. Los doctores del pueblo dijeron que moriría. Mateo apareció de la nada, como siempre hace, trajo hierbas, medicinas de su pueblo. Se quedó 3 días y 3 noches sin dormir, cuidándolo. Mi nieto sobrevivió. Le dije que le debía mi vida, la vida de mi familia. Me dijo que algún día me pediría que ayudara a alguien más. Supongo que ese día ha llegado». Extendió su mano hacia Tomás, quien la estrechó con firmeza. «Bienvenido al Rancho Córdoba. Tienes trabajo, techo y comida. Para los dos, durante el tiempo que necesites». Los primeros días en el Rancho Córdoba transcurrieron como un sueño del que Tomás temía despertar. Le asignaron una pequeña casa de adobe cerca de los establos, con 2 habitaciones, un techo sólido y ventanas con contraventanas de madera que mantenían fuera el calor del día. Era modesta, pero limpia, con muebles básicos que parecían palacios después de dormir en el suelo bajo las estrellas. Sofía lloró la primera noche en su propia cama, una camita estrecha con colchón de paja y mantas limpias. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio tan profundo que solo podía expresarse así. Tomás la escuchó desde la habitación contigua y tuvo que morderse el puño para no unirse a ella. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido. El trabajo era duro pero honesto. Don Sebastián necesitaba ayuda con el ganado, la reparación de cercas, el mantenimiento de los edificios y las 1000 tareas que mantienen vivo un rancho. Tomás se entregó a cada labor con una dedicación feroz, como si pudiera expiar todos sus fracasos pasados a través del sudor de su frente. Don Sebastián observaba con aprobación silenciosa. No era un hombre de muchas palabras, pero sus acciones hablaban más fuerte. Cada tarde, después del trabajo, se aseguraba de que Tomás y Sofía tuvieran suficiente comida. Enviaba a su ama de llaves, doña Mercedes, a llevarles tortillas calientes, frijoles, ocasionalmente carne. Cuando Tomás protestaba que era demasiado, don Sebastián simplemente decía: «Mateo me hizo prometer que cuidaría de ti, y yo no rompo mis promesas». Fue durante la segunda semana cuando Tomás conoció a Diego, el nieto de don Sebastián. Era un joven de 17 años, alto y fuerte, con los ojos azules de su abuelo y una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. Cuando supo quién era Tomás y cómo había llegado al rancho, buscó al hombre mayor después del trabajo. «Quiero agradecerte», dijo Diego con seriedad impropia de su edad, «no por venir aquí, sino por permitir que mi abuelo pague su deuda con Halcón Nocturno. Esa deuda lo ha pesado durante años. Decía que un hombre que salva tu vida te deja con una responsabilidad sagrada». Tomás, sorprendido por la franqueza del joven, solo pudo asentir: «Halcón Nocturno me salvó a mí también, y a mi hija. No sé si alguna vez podré pagárselo». «Él no espera pago», respondió Diego con sabiduría, que hablaba de conversaciones profundas con el apache. «Me lo dijo cuando yo era niño y apenas estaba recuperándome. Dijo: no me pagues a mí, paga al mundo. Cuando veas a alguien que necesita ayuda, extiende tu mano. Esa es la única moneda que vale algo». La frase resonó en Tomás. Era el mismo mensaje que había recibido, formulado de manera diferente pero con idéntico significado. Halcón Nocturno tejía una red de bondad a través del tiempo y la distancia, conectando a personas que nunca se habrían conocido de otra manera. Sofía también floreció en el rancho. Doña Mercedes, una mujer robusta de corazón aún más grande, la tomó bajo su ala. Le enseñó a hacer pan, a coser con puntadas firmes, a preparar remedios herbales para dolencias comunes.
pero más importante, le enseñó a leer y escribir. Don Sebastián tenía una pequeña biblioteca en la casa principal y doña Mercedes había sido maestra en su juventud. «Una niña lista como tú no debe permanecer ignorante», declaró la mujer con firmeza. «El mundo está cambiando. Las mujeres que saben leer tienen más opciones». Cada tarde, después de sus tareas, Sofía se sentaba en la cocina de la casa principal con un libro en las manos, deletreando palabras laboriosamente al principio, luego con creciente confianza. Su rostro, que había estado demacrado por el hambre, comenzó a llenarse. Sus ojos recuperaron el brillo de la curiosidad infantil y su risa, un sonido que Tomás había olvidado, volvió a llenar el aire. Una tarde, mientras Tomás reparaba una sección de cerca dañada, don Sebastián se acercó montado en su caballo favorito, un alazán veterano de muchas campañas. Desmontó con la facilidad de quien ha pasado más tiempo sobre una silla de montar que en el suelo. «Quiero hablarte de algo», comenzó sin preámbulos. «Has demostrado ser trabajador, honesto y confiable. El rancho es grande y yo ya no soy joven. Diego es capaz, pero no puede manejarlo solo. Estoy buscando un capataz, alguien que pueda supervisar a los otros trabajadores, asegurarse de que todo funcione correctamente». Tomás dejó caer el martillo que sostenía, atónito. «Don Sebastián, yo apenas llevo aquí un mes. Y en ese mes has hecho más que algunos que han estado aquí años», replicó el anciano. «No te estoy ofreciendo esto por caridad, te lo ofrezco porque lo mereces. El salario es justo, incluye esta casa y provisiones adicionales, y cuando Sofía crezca, si decide quedarse, hay un lugar para ella también». Tomás aceptó el puesto con manos temblorosas y un corazón lleno de gratitud que amenazaba con desbordarse. Aquella noche, mientras cenaban en su pequeña casa, le contó a Sofía sobre la oferta. Ella saltó de su silla y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo derribó. «¿Lo ves, papá?», exclamó con alegría. «Todo está saliendo bien. Mamá estaría tan orgullosa». Y Tomás, mirando el rostro radiante de su hija, supo que tenía razón. Los meses pasaron como páginas de un libro bien escrito. El otoño trajo lluvias benditas que rompieron la sequía. La tierra, sedienta y agradecida, respondió con brotes verdes que pronto cubrieron los campos. El ganado engordó. Los corrales se llenaron de nuevos terneros. Y el rancho Córdoba prosperó bajo la administración conjunta de don Sebastián. Diego y Tomás Sofía creció también, no solo en estatura, sino en confianza y conocimiento. A sus 13 años ya leía con fluidez y comenzaba a ayudar a doña Mercedes con las cuentas del rancho, demostrando una habilidad natural para los números que sorprendió a todos. Don Sebastián bromeaba diciendo que algún día sería ella quien manejaría el rancho, no Diego. Pero fue un día de primavera, casi un año después de su llegada, cuando la lección de halcón nocturno se manifestó de manera más profunda. Tomás cabalgaba por el límite norte del rancho cuando vio humo en la distancia. Espoleó a trueno de plata hacia allá, temiendo un incendio. Lo que encontró fue diferente: una familia acampada junto al camino, sus pertenencias amontonadas en un carro destartalado con una rueda rota. Un hombre joven intentaba repararla con herramientas inadecuadas, mientras su esposa embarazada y 2 niños pequeños lo observaban con rostros demacrados por el hambre. Tomás se detuvo. Por un instante vio su propio reflejo en ese hombre. La desesperación en sus ojos, la vergüenza de no poder proveer, el amor feroz que lo mantenía intentando contra todo pronóstico. «¿Necesitan ayuda?», preguntó desmontando. El hombre se enderezó, cauteloso. «No tenemos dinero para pagar». «No pedí dinero», respondió Tomás con una sonrisa. «Pregunté si necesitaban ayuda». Durante las siguientes horas, reparó la rueda con las herramientas adecuadas que había traído en sus alforjas. Compartió su almuerzo con la familia. Cuando el hombre,
cuyo nombre era Roberto, explicó que buscaban trabajo en un rancho, pero que cada puerta se cerraba porque nadie quería contratar a alguien con una familia tan grande. Tomás no dudó. El rancho Córdoba siempre necesita buenos trabajadores, dijo, y don Sebastián es un hombre justo. Hay cabañas para las familias, no es lujo, pero es hogar. La esposa de Roberto, una mujer llamada Elena, comenzó a llorar. Los niños, sin entender completamente, sonrieron al ver a su madre feliz. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó Roberto, su voz quebrándose. Ni siquiera nos conoces. Tomás pensó en Halcón Nocturno, en el cartel que había colgado del pecho de Sofía, en don Sebastián y su familia. Pensó en cómo la bondad había circulado como el agua por un canal árido, dando vida donde solo había muerte. Porque alguien me ayudó una vez, respondió simplemente, y me enseñó que la única forma de pagar esa deuda es ayudando a otros. Guió a la familia de regreso al rancho. Don Sebastián, después de escuchar la historia y evaluar a Roberto con su mirada penetrante, asintió con aprobación. «Hay trabajo para quien quiera trabajar», declaró. Esa noche, durante la cena, Sofía notó algo diferente en su padre. Había una luz en sus ojos que no había visto desde antes de que muriera su madre, antes de la sequía, antes de todo el dolor. «Hoy hiciste lo que Halcón Nocturno hizo por nosotros, ¿verdad?», preguntó. «Intenté», respondió Tomás. «No le di un caballo tan magnífico, pero le di esperanza, y a veces eso es más valioso». Sofía tomó su mano a través de la mesa. «Él estaría orgulloso de ti. Yo estoy orgullosa de ti». Las palabras cayeron sobre Tomás como lluvia bendita. Se dio cuenta de que por fin había encontrado lo que había estado buscando desde aquel día horrible en San Miguel de los Arcos. No era solo supervivencia o redención, era propósito. Era la capacidad de transformar su dolor en compasión, su vergüenza en fortaleza, su desesperación en esperanza para otros. Había aprendido que el amor verdadero no siempre es suficiente por sí solo. A veces necesita ser complementado con la bondad de extraños, con la generosidad de corazones grandes, con la disposición de sembrar semillas de las que nunca verás la cosecha completa. 2 años habían pasado desde aquel día terrible en San Miguel de los Arcos. Sofía, ahora de 14 años, ya no era la niña asustada con un cartel colgando de su pecho. Era una joven con libros bajo el brazo, ideas en la cabeza y compasión en el corazón. Ayudaba a doña Mercedes a enseñar a leer a los hijos de los trabajadores del rancho, compartiendo el regalo que le habían dado. Tomás, por su parte, se había convertido en el brazo derecho de don Sebastián. El rancho prosperaba bajo su cuidado y su reputación como hombre justo y trabajador se había extendido por toda la región. Pero más importante que eso, se había convertido en alguien a quien otros acudían cuando necesitaban ayuda. Su pequeña casa siempre tenía una olla extra de comida para viajeros hambrientos, un lugar junto al fuego para quien necesitara refugio. Fue en una tarde de verano, cuando el sol pintaba las montañas de oro, que llegó un visitante inesperado. Tomás estaba en el corral principal, enseñando a Roberto a domar un potro joven, cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Levantó la vista y su corazón se detuvo. Montado en un caballo gris moteado, con el mismo porte digno que recordaba, estaba Halcón Nocturno. El apache no había envejecido ni un día. Su cabello seguía siendo negro azabache, su rostro sereno, sus ojos profundos como pozos antiguos. Desmontó con la gracia fluida de siempre y caminó hacia Tomás con pasos medidos. «Halcón Nocturno», susurró Tomás, sin creer lo que veían sus ojos. «Mateo». El apache sonrió, esa sonrisa pequeña que transformaba su rostro. «He venido a ver qué has hecho con mi caballo».
Antes de que Tomás pudiera responder, Sofía salió corriendo de la casa principal, su falda levantada sin importarle la impropiedad. Se detuvo frente al apache, jadeando, con los ojos brillantes de emoción. «¡Viniste!», exclamó. «Pensé que nunca volveríamos a verte». «Yo nunca prometo regresar», respondió Halcón Nocturno con suavidad. «Pero siempre me pregunto qué semillas echaron raíces». Don Sebastián salió entonces, apoyándose más pesadamente en su bastón que 2 años atrás. Su rostro arrugado se iluminó al ver al apache. Los 2 hombres se abrazaron como hermanos que han compartido batallas, no con palabras, sino con el lenguaje universal del respeto mutuo. «Mateo, viejo amigo», dijo don Sebastián, «demasiado tiempo». «El tiempo es una ilusión», respondió el apache. «Lo importante es lo que hacemos con él». Esa noche, alrededor del fuego en el patio central del rancho, se reunieron todos don Sebastián, Diego, doña Mercedes, Tomás, Sofía, Roberto y su familia, otros trabajadores del rancho. Halcón Nocturno se sentó entre ellos, no como invitado especial, sino como uno más. Fue Sofía quien tomó la iniciativa de hablar. Con una voz clara y firme, relató la historia completa: la sequía, el hambre, el cartel, la humillación. Pero también habló de la bondad, del caballo, del viaje, del rancho, y de cómo su padre había ayudado a Roberto, quien a su vez había ayudado a otro viajero el mes pasado, de cómo cada acto de bondad se multiplicaba como ondas en un estanque tranquilo. «Nos enseñaste algo más valioso que oro», concluyó Sofía, mirando directamente a Halcón Nocturno. «Nos enseñaste que el amor verdadero no es solo proteger a los tuyos. Es extender esa protección a extraños, a quien lo necesite, sin esperar nada a cambio». El apache la escuchó en silencio, sus ojos brillantes a la luz del fuego. Cuando ella terminó, asintió lentamente. «No fui yo quien les enseñó», dijo. «Ya lo sabían, solo necesitaban recordarlo». Se giró hacia Tomás. «Aquel día en el pueblo, vi a un hombre dispuesto a destruirse para salvar a su hija. Ese es amor en su forma más pura. Solo necesitabas aprender que merecías ser salvado también». Tomás sintió lágrimas rodar por sus mejillas, sin vergüenza. «Cambiaste nuestras vidas». «No», corrigió Halcón Nocturno suavemente. «Les di una oportunidad. Ustedes cambiaron sus propias vidas. La diferencia es importante». Se levantó entonces y caminó hasta donde Trueno de Plata pastaba tranquilamente en el corral. El caballo levantó la cabeza al verlo, relinchando con reconocimiento. Halcón Nocturno acarició su cuello, murmurando palabras en apache que nadie más entendió. «Te he extrañado, viejo amigo», dijo finalmente en español para que todos oyeran. «Pero veo que encontraste un buen hogar y ese era el propósito». Se giró hacia Tomás una última vez. «Cuídalo bien. Y cuando llegue el momento, cuando encuentres a alguien que lo necesite más que tú, pásalo adelante. Ese es el verdadero legado. No lo que guardamos, sino lo que damos». Halcón Nocturno partió al amanecer siguiente, tan silenciosamente como había llegado. No hubo despedidas largas ni promesas de reencuentros. Solo una inclinación de cabeza, una mano sobre el corazón y el sonido de cascos desvaneciéndose en la distancia. Pero su visita había dejado algo más que recuerdos. Había dejado certeza. Los años continuaron su marcha inexorable. Sofía floreció convirtiéndose en una mujer sabia y compasiva que eventualmente abrió una pequeña escuela en el pueblo cercano, donde enseñaba a niños de todas las clases, sin distinción. Don Sebastián falleció en paz a los 80 años, dejando el rancho en las manos, capaces de Diego y Tomás, quienes lo administraron como socios iguales. Tomás envejeció con dignidad, su cabello tornándose gris, su rostro marcándose con líneas que hablaban más de sonrisas que de sufrimientos, pero nunca olvidó aquel día en San Miguel de los Arcos, ni al hombre que lo salvó cuando todo parecía perdido.
Fue en su 60º cumpleaños cuando el círculo finalmente se cerró. Un joven llegó al rancho una tarde, caminando junto a un burro cargado. Su ropa estaba raída, sus zapatos tenían agujeros y en sus ojos brillaba esa mezcla particular de esperanza y desesperación que Tomás conocía demasiado bien. Con él venían su esposa y un bebé envuelto en mantas gastadas. «Busco trabajo», dijo el joven con voz temblorosa. «Cualquier cosa. Soy fuerte, aprendo rápido, no tengo dinero, pero puedo trabajar duro». Tomás lo miró largamente, viendo en él su propio reflejo de hace tantos años. Luego, sin decir palabra, caminó hasta el corral donde Trueno de Plata, ahora un caballo mayor pero aún noble, pastaba bajo la sombra de un mezquite. Tomó las riendas y guió al animal hasta donde esperaba el joven. La confusión en el rostro del muchacho era evidente. «Este caballo», comenzó Tomás, con voz cargada de emoción, «me fue dado hace 25 años por un hombre llamado Halcón Nocturno. Me salvó la vida. Me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Ahora te lo doy a ti». El joven retrocedió, sacudiendo la cabeza. «No puedo aceptar. Es demasiado valioso». «Exactamente lo que yo dije», interrumpió Tomás con una sonrisa. «Pero él me enseñó que la bondad no es una deuda que se paga de vuelta. Es una semilla que se siembra hacia adelante. Ahora es tu turno de recibirla. Y algún día, cuando encuentres a alguien que lo necesite más que tú, la pasarás adelante». Sofía, que había venido a visitar a su padre, observaba desde el porche. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Su padre, aquel hombre que una vez estuvo tan roto, que estuvo dispuesto a regalar a su propia hija, ahora regalaba su posesión más preciada sin dudarlo. El joven aceptó las riendas con manos temblorosas. Su esposa se acercó, tomando la mano de Tomás con gratitud que no necesitaba palabras. «¿Cómo puedo pagarte?», preguntó el muchacho Tomás. Repitió las palabras que había escuchado tantos años atrás. «No me pagues a mí. Cuando tu hijo crezca, enséñale a tender su mano a quien lo necesite, ese será tu pago». Esa noche, sentado en su porche bajo un cielo lleno de estrellas, Tomás sintió una paz profunda envolver su corazón. Sofía se sentó junto a él, descansando su cabeza en su hombro como había hecho de niña. «Hoy completaste el círculo», murmuró ella. «No», corrigió Tomás suavemente, «hoy lo expandí, porque eso es lo que hace el amor verdadero. No se cierra en círculos, se expande en ondas infinitas». Y en algún lugar, bajo ese mismo cielo estrellado, Halcón Nocturno sonreía, sabiendo que la semilla plantada hacía tantos años había crecido en un árbol frondoso cuyas ramas daban sombra a muchos, porque así es como se cambia el mundo. No con grandes gestos ni discursos grandilocuentes, sino con actos de bondad ordinaria en momentos extraordinarios, un caballo dado, una mano extendida, una segunda oportunidad ofrecida y la disposición de sembrar hacia adelante, confiando en que otros continuarán la cadena de compasión que nunca debe romperse. Esta historia nos recuerda que en nuestros momentos más oscuros, cuando la vergüenza y la desesperación parecen abrumadoras, todavía existe luz en el mundo y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser esa luz para alguien más. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Qué momento te conmovió más? ¿Has sido alguna vez un halcón nocturno para alguien o alguien lo ha sido para ti? Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios «Sembrar hacia adelante» para que sepa que tú también crees en el poder de la bondad. No olvides que en las tarjetas te dejo más historias que te harán creer de nuevo en la humanidad. Historias de amor, sacrificio y esperanza que necesitas escuchar. Gracias por ser parte de este viaje. Hasta la próxima historia.